Mami, te cuento que voy a tener clases los días de carnaval. ¿Puedes creer? Sí, lo peor es que ni siquiera va a ser en la universidad, o sea, no me van a otro lado. O sea, va a ser como una especie de congreso. Y tú sabes que esas cosas se demoran, son como 2, 3 días. No sé. Ese es otro punto que no es aquí en Manta, es en Montañita. Mami, tengo que irme a un congreso. A un congreso, ¿y a dónde? A Montañita. Montañita, Nayeli. Eso está lejos. Sí, mami. Sí, incluso la prueba me salió negativa. Sí, mami. Ujú. Mami, es cierto, tenía que contarle otra cosa. Lo que pasó es que esta semana en la universidad nos dijeron de que teníamos otro congreso. Se fuera como el de la vez pasada que tuve. Ajá, esos que duran 2 o 4 días a veces. Sí, pero no es aquí en Manta. Ah, sí, lo que pasa es que es en Montañita. Hola mami, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? Galletas. Ah. Oye mami, te tengo que contar algo. Tengo que viajar a Montañita. Porque, o sea, no es porque yo quiera, es porque tengo que irme a un congreso de la universidad, pero esta vez lo van a hacer en Montañita. ¿Te acuerdas que la vez pasada que fui lo hicieron en el Manta Host? Esta vez lo van a hacer en Montañita. Mami, hola. Sí, bien, por aquí ya mejor. Ay, de hecho que le iba a contar que tengo un congreso en Montañita y no sé pues si me deja ir. Sí, sí, obviamente, solamente lo escoge la universidad. ¿Qué vamos a hacer? No. Sí, vamos prácticamente por obligación. De hecho, vamos por obligación, porque no nos queda otra. ¿Cuántos días? Son entre 3, 4 días por ahí. Pero Nayeli, tú sabes muy bien cómo está ahorita la pandemia y todo eso, y tú te quieres hacer congreso, Nayeli. No es así tampoco. Pero es que no es porque yo quiera, es porque es obligado. Chuta, Nayeli, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer entonces? Yo tampoco quiero ir, pero hay que ir. Es de mandar. Déjame pensarlo, yo no sé, pues déjame ver. Y tendré que dejarte ir, pero si es por tu bien, pues tengo que dejarte ir. Ya, pues vamos, entonces igual. Y eso, ya sé que está lejos, pero es que es por la universidad. Si no, la verdad es que ni fuera. Sí, mami, ya porque ya toca ir. Entonces eso. Sí, no se preocupe, que yo cuando llegue yo le aviso. Y cuando esté aquí también le aviso. No se preocupe, mami. Bueno, mami. Bye. Conseguido. Oye, ¿y con quién o cómo o por qué o desde cuándo? Es que tenemos que hacer un proyecto de epidemiología. Y es un proyecto presencial. Y adivinen qué fecha tengo que ir. No sé. En carnaval. Anda tú ahí, me vas a ir a ver qué. De verdad. Ajá, vamos algunas compañeras. Yo no quería porque ya pues igual usted sabe, los contagios y todo. Y porque ando así un poco enfermita, pero ya pues toca. Entonces sí me van a dejar ir. Ok, hablaremos sobre la importancia del conocimiento sobre el control de sesgos. La investigación clínica epidemiológica es aquella en la cual los sujetos de una investigación, ya sean seres humanos o sus productos, tienen el objetivo de producir conocimientos para la salud. Entonces, debido a esto, debe desarrollarse un balance adecuado de respeto a los principios éticos y científicos, ya sea en el inicio, desarrollo, presentación de resultados, ya que esto aquí va a permitir una mejoría tanto para la salud de la población y esto va a dar un valor social. En lo que refiere a la validez interna, se obtiene a través del control de los errores sistemáticos o sesgos, incluidos los confusores y el respeto a la precisión, que tiene que ver con los errores aleatorios, que son el error tipo
primero o alfa y el error tipo 2 o beta, como se muestra en la figura. En la figura vemos cómo hay en el medio de los circulitos una precisión y a sus alrededores hay círculos más pequeños. Entonces, esto es lo que va a mostrar el verdadero valor. Por ejemplo, en la parte superior de la izquierda tenemos la validez y precisión, donde todo está en su conjunto, es decir, en el centro. Entonces, esto va a representar que hay un margen de error muy bajo, a diferencia de las otras. Siguiente diapositiva. Ya. Un objetivo en todo estudio epidemiológico el que se desea conocer la frecuencia con la que ocurre un evento o estimar la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, debe ser el de medir y calcular con la mayor precisión y exactitud posible dichas determinaciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que la validez del conocimiento derivado de cualquier estudio epidemiológico va a depender en gran medida tanto de la ausencia de error y de la capacidad de estimar o predecir el parámetro verdadero en la población blanco. Entonces, en epidemiología podemos decir que la validez se va a referir a la ausencia de sesgo o error. Todo estudio epidemiológico va a estar sujeto a un cierto margen de error, por lo que es muy importante conocer cuáles son sus fuentes principales y los diferentes procedimientos que pueden ser utilizados, para que así esto aquí no tenga un impacto mayor. Los errores se pueden clasificar en dos tipos, tanto en errores no aleatorios o sistemáticos y los errores aleatorios o no sistemáticos. Estos dos tipos de error de no controlarse adecuadamente pueden comprometer lo que es la validez del estudio. Tenemos primero el error aleatorio, es decir, el no sistemático, que va a ocurrir cuando las mediciones repetidas, ya sean en un mismo sujeto o en diferentes miembros de la población, van a variar de manera no predecible, mientras que en el error sistemático es lo contrario. Ocurre cuando estas medidas varían de manera predecible y por lo tanto se tiende a subestimar lo que es el valor verdadero en medidas repetidas. Se puede dar como un ejemplo una analogía que se utiliza para describir ambos conceptos. Tenemos la práctica del tiro al blanco, no sé si recuerdan la imagen anterior, donde el tiro al blanco sería el punto medio del objetivo y es el valor verdadero en la población. Y los disparos son las diferentes mediciones que se realizan en la población en estudio para estimar dicho valor verdadero. Un ejemplo para que puedan correlacionar esto es, por ejemplo, un buen tirador cuya arma no está bien calibrada apuntará al blanco equivocado y podrá ser muy preciso, pero todos los disparos dan en el mismo lugar. Pero ninguno de ellos, por ejemplo, da en el blanco correcto. Sí en el mismo lugar, pero no en el blanco que queremos. Aunque el tirador sea de un muy bueno, pero su arma no está equilibrada, no puede apuntar bien. Por otra parte, tenemos un tirador con una mano temblorosa, pero el arma en este caso sí está bien calibrada. Entonces, este aquí va a estar apuntando a blanco correcto, pero su disparo no van a dar en el punto medio de blanco seleccionado. Entonces, esta es una pequeña analogía descrita en el contexto de un estudio epidemiológico, cuyo objetivo va a ser determinar las concentraciones de plomo en sangre, por ejemplo, lo cual vamos a ver con mi siguiente compañera que va a explicar. Bueno, supongamos que en este estudio participan 4 laboratorios y un laboratorio de referencia en el cual se repite un cierto porcentaje de las determinaciones del plomo. En el panel A se muestra un laboratorio cuyas determinaciones son válidas y precisas con respecto a lo que son las mediciones que realiza el laboratorio de referencia, o lo que se conoce como situación ideal, ya que en el valor estimado corresponde muy cercanamente a lo que es el valor real. En el panel B se muestran los resultados de un laboratorio en la cual las mediciones son válidas, pero con precisión intermedia. Y en el laboratorio del panel C, la validez es cuestionable, pero la precisión también es aceptable. Entonces, mientras que en el panel D vamos a tener las mediciones que son imprecisas y que no son válidas.
Y bueno, podemos determinar que mientras que en los dos primeros escenarios, el parámetro estimado en la población en el estudio es el mismo, en ambos laboratorios se estima una media poblacional de 12 miligramos sobre decilitros, que corresponde a lo que es la medida verdadera de 12,2 macrogramos sobre decilitros en los paneles que podemos observar, que son el C y el D. Lo que se estimaría es una medida de 15,4 microgramos sobre decilitros y 27,7 microgramos sobre decilitros, respectivamente. Bueno, ya lo que sería la utilización de laboratorios con resultados como los que se muestran en los paneles C y D para determinar las concentraciones de plomo en sangre en la población, esto arrojaría los resultados que son claramente erróneos al sobreestimar el valor real. Lo que nos va a llevar a concluir equivocadamente es que existen concentraciones de plomo en sangre más elevadas que las reales. Ya. Siguiente. Bueno, entonces, en los estudios epidemiológicos analíticos en los que se ponen a prueba una hipótesis, comparando dos o más grupos de estudios, los errores también pueden ser tanto aleatorios o no sistemáticos, como también sistemáticos. Entonces, el error sistemático o sesgo se ha definido como cualquier error diferencial en lo que es relacionado con los grupos que se comparan, y se les puede incurrir durante lo que es el diseño, la conducción o el análisis del estudio, y que también invariablemente resultan una conclusión errónea, ya sea proporcionando una estimación más baja o más alta del valor real de lo que es la asociación que existe entre la población blanco. Entonces, dependiendo de lo que es la etapa en la que se originan, los sesgos que interfieren con la validez interna de un estudio se han clasificado en lo que son tres grandes grupos. Primero, en los sesgos de selección, que estos de aquí se refieren a los errores que se introducen durante la sección o el seguimiento de la población en estudio. También tenemos a los sesgos de información, que son los errores en los que se incurren durante los procesos de medición en la población de estudio. Y el C, que serían los sesgos de confusión, que estos de aquí se originan por la imposibilidad de asignar la exposición de manera aleatoria en los estudios observacionales, y que básicamente se originan por una no compatibilidad de los grupos en estudio. Entonces, todo diseño epidemiológico no experimental, en mayor o menor medida, es susceptible de este tipo de sesgos, por lo que es un imperativo para los investigadores planear adecuadamente cada una de las etapas de un estudio con el propósito tanto de evitar o disminuir al máximo la posibilidad de incurrir en dichos errores. Entonces, sin duda, la etapa más crítica de un estudio correspondiente a la del diseño, ya que resulta casi imposible corregir a posterior los sesgos, estos los cuales son introducidos durante esta etapa que ya se mencionó. En la mayoría de los estudios de investigación, ya sea clínica o epidemiológica, es difícil obtener la suficiente información como para cuantificar apropiadamente la magnitud de los sesgos. Sin embargo, sí es posible conocer la dirección de estos errores, lo que resulta de extraordinaria importancia para el investigador, pues si encontramos una fuerte asociación entre las variables, es crucial conocer si potenciales seguros de estos sesgos pudieron modificar hacia más o hacia menos dicha estimación. Bien, en cuanto a la validez de un estudio de investigación se suele distinguir entre dos conceptos, que son la validez interna y la validez externa. Por validez interna vamos a entender a la propiedad de que los resultados del estudio son válidos entre los propios sujetos del estudio. Por otra parte, la existencia de la validez interna es un requisito previo para que pueda darse la validez externa. Ahora, por validez externa vamos a entender a la capacidad de generalización de los resultados, es decir, la capacidad de extender y aplicar las inferencias obtenidas a partir de ellos a una población diana o población objetivo, también llamada externa, la cual es una población de referencia.
Aunque una muestra mayor consigue una mayor precisión en las estimaciones, disminuyendo el error aleatorio, la representatividad de una muestra no puede definirse en un sentido estadístico. Esta requiere un juicio racional sobre el parecido de la muestra a la población. Siguiente diapositiva. En cuanto a los sesgos de selección, estos son errores sistemáticos que se introducen durante la selección o el seguimiento de la población en estudio y que propician una conclusión equivocada sobre la hipótesis en evaluación. Los errores de selección pueden ser originados tanto por el mismo investigador o ser el resultado de relaciones complejas entre la población del estudio que pueden o no ser evidentes para el investigador, es decir, que estas pasan desapercibidas. En este contexto, una posible fuente de sesgo de selección puede ser, por ejemplo, cualquier factor que influya sobre la posibilidad de los sujetos seleccionados de participar o permanecer en el estudio, y que además de esto esté relacionado con la exposición o con el evento de estudios. Los sesgos de selección pueden ocurrir en cualquier estudio epidemiológico, sin embargo, estos suelen ocurrir con mayor frecuencia en los estudios de tipo retrospectivo y en particular en estudios transversales o en estudios de encuesta. En los estudios de cohorte prospectivos, los sesgos de selección ocurren raramente, ya que el reclutamiento y selección de la población en estudio se da antes de que ocurra el evento. Así que se puede suponer que la selección de los participantes se realiza de manera independiente del evento y en general la participación en el estudio no puede ser influida por el evento, ya que ésta aún no ha ocurrido. En contraste, la permanencia de los participantes en el estudio sí puede ser determinada por el evento. Y cuando esto ocurre, y es de diferente magnitud para los grupos expuesto y no expuesto, existirá la posibilidad de que los resultados se vean distorsionados por la permanencia diferencial. Por esta razón, se recomienda maximizar las tasas de permanencia y seguimiento en los estudios de cohorte. Algunos ejemplos de sesgos de selección son, por ejemplo, el sesgo de autoselección, en el cual la inclusión de los sujetos voluntarios puede hacer que la población no esté debidamente representada en la muestra. Pueden hacerlo por factores que pueden influir con la relación que se estudia. O también tenemos la falacia de Bergson, que ocurre cuando en los estudios de casos control, cuando los controles se seleccionan entre sujetos hospitalizados, ya que en los sujetos expuestos al factor de riesgo aumentaría el riesgo de ser ingresados. También tenemos la falacia de Neyman, o también llamada falacia de supervivencia, la cual ocurre en los estudios caso-control cuando la exposición está muy relacionada con la supervivencia. Cuando la enfermedad produce muertes precoces, los sujetos no expuestos, al ser los que sobreviven, son los que se incluyen en el estudio, y por esto puede parecer que tienen mayor prevalencia que los expuestos. También tenemos el sesgo de membresía, o también llamado de pertenencia, que puede ocurrir cuando se trabaja con grupos preexistentes, es decir, grupos no formados de manera aleatoria, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los estudios cuasi experimentales. Por último, tenemos el sesgo del trabajador sano, el cual se identificó cuando los trabajadores sometidos a ambientes peligrosos parecían tener tasas de supervivencia mayores que las de la población general. Lo que en realidad sucede es que precisamente se requiere una buena salud para poder trabajar en esos ambientes, algo que generalmente no ocurre con la población general. Lo que la exposición a ambientes peligrosos pareciera que protege a los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los sesgos de información. Estos sesgos de información son los errores que se introducen durante la medición de una exposición de eventos o variables que se den en una población de un estudio. Esto pues va a representar la manera diferencial entre grupos que se comparan y que ocasionan una conclusión errónea en una investigación. Una posible fuente de sesgo de medición puede ser cualquier factor que influya de manera diferencial sobre la calidad de las mediciones que se realizan en un grupo expuesto o en un grupo no expuesto de un cierto estudio, ya sea de corte o de casos o controles que éste se lleve. También es importante mencionar que aunque prácticamente no existen procedimientos libres del error de la medición, no todos los errores de medición son fuentes de riesgo por medio de sesgos de información. Cabe recordar que los errores de medición pueden ser no diferenciales, o también conocidos como aleatorios, o diferenciales, o también conocidos como no aleatorios.
Cuando me refiero a no diferenciales, pues este es cuando el grado de error del instrumento o técnica se emplea en el mismo grupo que se compara, mientras que los diferenciales es cuando el grado de error es diferente a los grupos estudiados. Algunos ejemplos son los instrumentos de medición, vamos a tener como lo es los criterios de diagnósticos inapropiados o cambiantes, pérdidas de información, seguimientos de un desigual de los grupos de estudio, entre otras más. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, vamos a tener a lo que es el error de clasificación diferencial y al error de clasificación no diferencial. Como les mencionaba, el error de clasificación diferencial, pues este se produce cuando el criterio de la clasificación es uno de los grupos que se compara entre diferentes del otro grupo. En otras palabras, esto quiere decir que es cuando los sujetos de un grupo se han clasificado incorrectamente y los del otro grupo han sido clasificados correctamente. Mientras que el error de clasificación no diferencial es cuando se clasifica incorrectamente a los dos grupos por igual, es decir, aquí no va a existir un grupo clasificado incorrectamente y el otro correctamente, sino que los dos se clasifican incorrectamente. Y esta clasificación se puede dar por una exposición de enfermedad que es errónea por iguales proporciones de los sujetos en los grupos de comparación que se den en una investigación. A continuación, mi compañera. Listo, yo les voy a hablar acerca de los sesgos de confusión. Vamos a tener que los sesgos de confusión tenemos que estos de aquí pueden salir o pueden encontrarse cuando tenemos resultados derivados de los estudios observacionales. Y asimismo tenemos que existe este sesgo de confusión cuando observamos una asociación no causal entre lo que es la exposición y el evento de estudio. O también cuando no observamos una asociación real entre la exposición y el evento de estudio por la acción de una tercera variable que no podemos controlarla. ¿Ya? Asimismo, tenemos que en este contexto, una fuente posible de sesgo de confusión puede ser cualquier variable que se encuentre asociada con la exposición, que esta de aquí puede estar causalmente asociada también con el evento de estudio y que se encuentra distribuida de manera diferencial entre los grupos que se comparan. Asimismo, tenemos que entre expuestos y no expuestos en el contexto del estudio de cohorte o en el de casos y controles, en el de casos y controles tenemos que para que este aquí sea un factor de confusión va a necesitar los siguientes requisitos que los vemos ahí en la diapositiva. Primero, debe de ser un factor de riesgo independiente de la enfermedad, tanto para los expuestos como para los no expuestos en la población. También debe estar asociado al factor de exposición que estudiamos en la población, de donde provienen los casos. Y no debe de ser una consecuencia de dicha exposición, es decir, no ser un paso intermedio en la cadena o secuencia de la causalidad entre la exposición y la enfermedad. Pero ¿cómo podemos nosotros evitar este sesgo de confusión? Nosotros podemos corregir este sesgo de confusión previamente al inicio del estudio, durante el diseño también, y también cuando ya lo tenemos en el diseño podemos utilizar técnicas de restricción, pero también lo podemos corregir ya en el análisis mediante técnicas de ajustes. Muchas gracias. Mami. Vale.